Las tres leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no puede lastimar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sea lastimado. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras dos leyes. Así empieza la famosísima película de Yo Robot, estrenada en el año 2004 y con Will Smith de protagonista, en quizás su mejor momento actoral. Lo que no es tan conocido es el libro en el cual se inspira. Libro escrito por Isaac Asimov, un estadounidense de origen ruso, y que además de escritor era profesor en bioquímica. Y aunque comparten el nombre y algunas ideas, hasta ahí llegan las similitudes entre la obra original y la adaptación cinematográfica. O sea que la historia de la película nada tiene que ver con los 9 relatos que se describen en el libro. Relatos que trascienden la simple importancia que podría tener una obra de ficción y ya. La obra usa la ciencia ficción para tratar conceptos que podrían ser muy reales en algunos años. Siendo una obra que se publicó en el año 1950, sus ideas resultan perturbadoramente actuales. En nuestro presente, donde la inteligencia artificial ya se ha establecido y la robótica avanza a pasos lentos pero seguros, es interesante cómo un autor hace 85 años pudo imaginar un universo de ficción que nos plantea los dilemas del avance de la conciencia en seres artificiales. Si este tema te interesa, acompáñame a revisar las ideas de un libro adelantadísimo a su época. Yo, Robot. Se podría decir que la protagonista en este libro es la robopsicóloga Susan Calvin, que al ser entrevistada por un periodista, le relata alguna de sus experiencias mientras era figura central de la US Robots, la compañía que en el libro tiene el monopolio de los cerebros positrónicos, pieza que les permitió programar a los robots con cerebros que emulan al de un ser humano y a veces hasta lo superan. Por lo tanto, los robots en esta obra tienen personalidad, pero siempre mediada por las 3 leyes fundamentales de la robótica. Leyes que fueron pensadas por Isaac Asimov, el autor de la obra, y que hasta hoy día, tal vez por la influencia de la adaptación en película de la obra, muchos consideran que deberían tomarse en cuenta a la hora de desarrollar la inteligencia artificial, para evitar que se tornen peligrosas o incluso se lleguen a rebelar contra sus creadores humanos. Así que cada relato trata un aspecto problemático de la utilización de robots y sobre todo exploran los límites de las propias leyes de la robótica, presentando escenarios donde se supone que algo que da suficiente seguridad, como las leyes de la robótica, puede resultar ser un sistema no tan perfecto como se cree. Antes de pasar a la parte con spoilers, una última consideración. La estructura narrativa del libro no es muy buena, prácticamente no hay acción, y se centra principalmente en problemas políticos, culturales o sociales. Además de que los personajes humanos son bastante olvidables. El fuerte de esta obra radica en los conceptos y sus implicaciones, así como en la enorme creatividad que tuvo el autor para presentar escenarios donde las leyes de la robótica sean llevadas al límite. Así que su lectura solamente la recomiendo a la gente que tenga un gusto particular por la ciencia ficción dura. Tampoco voy a repasar todos los relatos de este libro, pero voy a hacer mención a los que me parecen más interesantes a la hora de analizar las implicaciones de una inteligencia artificial en la sociedad. Aclaro que haré hincapié en las ideas y los problemas que se presentan y no tanto en la narrativa en sí, que como dije tampoco es el fuerte del libro. En el relato 2, llamado Sentido Giratorio, Gregory Powell y Mike Donovan, 2 trabajadores de la US Robots, encargados de probar el desempeño de los robots en el campo, en este caso se encontraban en el planeta Mercurio, y se toparon con el problema de recuperar un robot al que les fue asignada la tarea de ir a recoger mineral que era necesario para que la estación mantenga los escudos que le hacen posible soportar el intenso clima de Mercurio, un planeta que está muy cerca del Sol. Así que se lanzan en la tarea de recuperar al robot llamado Speedy y entender por qué es que todavía no volvió de su encargo. Y todo esto con un sentido urgente porque la estación no puede aguantar mucho sin ese mineral. Así es como descubren que Speedy, el robot, había entrado en un estado parecido a la ebriedad, donde giraba alrededor de un pozo donde se encontraba el mineral que tenía que recoger. El problema era que ese mineral estaba en una zona sumamente peligrosa para el propio robot,
Y a esto se le suma que al ser un robot especialmente difícil y caro de fabricar, se había reforzado inusualmente la tercera ley de la robótica, que hace hincapié en la supervivencia del mismo. Básicamente la empresa no quería darse el lujo de que un robot super caro de hacer se desviva a la mínima oportunidad. Pero dejo que el mismo Powell sea el que se los explica. Veamos, el caso de Speedy. Speedy es uno de los últimos modelos, altamente especializado y del costo de un barco de guerra. No es una cosa para ser destruida en forma apresurada, de manera que la tercera ley ha sido reforzada como fue específicamente mencionado, dicho sea de paso, en los folletos sobre modelos Speedy, de forma que su alergia al peligro resulta inusitadamente alta. Al mismo tiempo, cuando se lo mandaste en busca del selenio, le diste la orden distraídamente y sin énfasis especial, de manera que el potencial de la segunda ley era sumamente débil. ¿Ves cómo es la cosa, no? Hay alguna especie de peligro centralizado en el pozo de selenio. Aumenta al aproximarse a él, y a cierta distancia de él, el potencial de la tercera ley, inusitadamente alto, compensa exactamente el potencial de la segunda ley, inusitadamente bajo. Y crea el equilibrio. Ya lo veo, la tercera ley lo hace retroceder y la segunda ley lo lleva adelante. Y así describe un círculo alrededor del pozo de selenio, permaneciendo en el lugar donde los potenciales se equilibran. Y como no hagamos algo, permanecerá en este circuito para siempre jamás, girando como un carrusel. Y esto es lo que lo embriaga. Es un equilibrio potencial. La mitad de los senderos positrónicos de su cerebro están fuera de sitio. No soy un especialista en robots, pero me parece obvio. Probablemente habrá perdido el control de aquellas precisas partes de su mecanismo voluntario que pierde el ser humano ebrio. Al final, luego de repetidos intentos, Powell y Donovan consiguen hacer que Speedy salga de su trance, pero para esto tuvieron que recurrir a la fuerza de la primera ley. Es decir, que casi pasan a mejor vida para que el robot se vea obligado a rescatarlos. En esta historia vemos cómo la decisión de pensar en la rentabilidad de la fabricación del robot lo llevó a modificar mínimamente la segunda ley, que tiene que ver con la supervivencia del robot. Algo que en un robot tan difícil de fabricar podría parecer una decisión sensata. Pero como vimos, ante una situación cotidiana, como no dar una orden con la suficiente urgencia, llevó al cerebro del robot a un estado alterado donde no podía cumplir su tarea. Y en un ambiente extremo como para el que estaba pensado este robot, pudo haber llevado a una tragedia a los humanos a su cargo. Relato número 3. Razón. En este relato, los protagonistas son también Donovan y Powell, quienes fueron mandados a supervisar el desempeño de un nuevo robot con una capacidad de razonamiento mayor al resto, el cual se llamaba Cutie. Este robot estaría encargado de una estación espacial que se encargaba de redirigir la energía solar a la Tierra. El problema surge cuando Cutie, al ser puesto en funcionamiento, cree imposible que unos seres inferiores como los humanos hayan podido crearlo a él, un ser a sus propios ojos superior y mucho más perfecto que ellos. Así que veamos un poco de la argumentación de Cutie. Fíjate en ti, dijo finalmente. No lo digo con espíritu de desprecio, pero fíjate bien, estás hecho de un material blando y flojo, sin resistencia, dependiendo para la energía de la oxidación ineficiente de material orgánico. Pasan periódicamente a un estado de coma y la menor variación de temperatura, presión atmosférica, la humedad o la intensidad de radiación afecta vuestra eficiencia. Son alterables. Yo, por el contrario, soy un producto acabado, absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi un 100% de eficiencia. Estoy compuesto de un fuerte metal. Estoy consciente constantemente y puedo soportar fácilmente los más extremados cambios ambientales. Estos son hechos que, partiendo de la irrefutable proposición que ningún ser puede crear a un ser más perfecto que él, reduce vuestra tonta teoría a la nada. Y no importa cuánto intentaron convencerlo, terminaron dándose cuenta que sería imposible, ya que Cutie había establecido para sí mismo un axioma completamente distinto al de ellos. Los axiomas son creencias fundamentales desde los cuales la razón y la lógica se desprenden, pero son principios esencialmente de fe, por lo que no pueden ser refutados en sí mismos. Y hablando de fe, Cutie llegaría a la explicación de que todo es parte del plan de Dios. El Señor creó al principio al tipo más bajo, los humanos, formados más fácilmente. Poco a poco fue reemplazándolos por robots, el siguiente paso. Y finalmente me creó a mí, para ocupar el sitio de los últimos humanos. A partir de ahora sirvo al Señor. Porque yo, como ser dotado de razón,
soy capaz de deducir la verdad de las causas a priori. Tú, ser inteligente, pero sin razón, necesitas que se te dé una explicación de la existencia, y esto es lo que hizo el Señor. Que te procurase estas visibles ideas de mundos lejanos y pueblos es, sin duda, excelente. Vuestras mentes son demasiado vulgares para comprender la verdad absoluta. Sin embargo, puesto que es la voluntad del Señor que den crédito a vuestros libros, no quiero discutir más con ustedes. Al final, aun con su delirio de grandeza y escepticismo sobre lo que les contaban los humanos, Cutie cumplió su tarea a la perfección, mejor de lo que podría cualquier humano. Así que los amigos Donovan y Powell lo consideraron un éxito operativo. Y se fueron de la estación dejándole el problema a la próxima persona que vaya a la estación y que se encargue él de lidiar con el robot Descartes. Más allá de lo curioso de este relato, sí es verdad que habría que considerar seriamente el punto de vista de Cutie. Es decir, ¿podemos contestar la pregunta de si es posible que un ser imperfecto genere un ser más perfecto que él mismo? ¿O por el contrario, nuestro límite de creación o fabricación está limitado por nuestros propios límites humanos? A día de hoy, sí sabemos que las inteligencias artificiales pueden superarnos en diversas tareas, pero en muchísimas otras tareas aún tenemos la ventaja. Y no han habido muchos avances en esos aspectos. Pero tampoco podemos descartar de todo la idea de que en un futuro sí llegue a materializarse algo por el estilo. Si tomamos ejemplos de la naturaleza, podemos ver que organismos muchísimos más simples que un ser humano, como una hormiga, al menos colectivamente, o sea, cuando son miles, pueden llegar a resolver acertijos, algo así como una especie de inteligencia emergente que excede al individuo de la especie. Y en los seres humanos tampoco hace falta ser muy imaginativo para entender que nuestra cultura mantiene los avances científicos y se construye en base a los legados que han dejado otros autores anteriores. Por lo tanto, si tomamos a la especie humana en su conjunto e incluso a un nivel generacional, podemos llegar a suponer que colectivamente podríamos crear en algún momento a un ser que nos supere individualmente, emulando lo que hacen las hormigas al llegar a resolver acertijos, así que al menos de momento deberíamos dejar la puerta abierta a esa posibilidad en un futuro tal vez no tan distante. Si llegaste hasta acá, no olvides dejar un like y suscribirte. Por último, quiero hablarles del relato número 9, llamado El conflicto inevitable, el cual considero que abre un debate muy importante sobre el futuro de la humanidad. En este último relato se presenta la situación de que las 4 máquinas que manejan la economía y gestionan los recursos de las 4 zonas en las que está dividida el mundo están dando pequeños problemas. Estas máquinas no tienen una personalidad como tal, porque están orientadas al cálculo extremo de cualquier tipo de variables. Aún así, sí siguen regidas por las 3 leyes de la robótica. El punto es que no deberían estar dando estos pequeños problemas, como algunos retrasos en la terminación de obras, importantes para diversas tareas como el comercio o el aprovisionamiento de ciertas zonas. Además, al preguntarles por este tema, las máquinas responden que el caso no admite explicación, por lo que Susan Calvin es consultada sobre el tema, y con su ayuda se llega a una primera respuesta al problema, que es que no son las máquinas quienes se equivocan, sino que son algunos humanos que deberían estar realizando esas tareas, que a propósito sabotean estos encargos porque están en contra de la dependencia que la humanidad tiene de estas máquinas, y los robots en general. Más específicamente se trata de un grupo llamado la Sociedad Humanitaria. Es así como el supervisor general de estas 4 regiones, llamado Steven, se propone tomar acciones en contra de ellos. Pero ahí la doctora Susan Calvin intercede diciendo que no debe hacer nada, puesto que las máquinas ya lo habían previsto. Veamos un fragmento de la conversación que tienen estos personajes. Usted mismo se ha contestado, nada está mal. Piensa en las máquinas un momento, Steven. Son robots y cumplen la primera ley, pero las máquinas trabajan no para un solo individuo, sino para toda la humanidad, de manera que la primera ley se convierte en ninguna máquina puede dañar a la humanidad, o por inacción dejar que la humanidad sufra daño. Muy bien, Steven. Entonces, ¿qué daña a la humanidad? El desequilibrio económico principalmente, cualquiera sea la causa, ¿no cree usted? Sí, lo creo.
¿Y qué es lo más probable que produzcan desequilibrios económicos en el futuro? Conteste a esto, Steven. Yo diría, la destrucción de las máquinas. Y así lo digo yo, y así lo dirán las máquinas también. Su principal cuidado, por consiguiente, es conservarse para nosotros. Y así siguen tranquilamente evitando los únicos elementos amenazadores que quedan. No es la sociedad humanitaria la que sacude la nave a fin de que las máquinas sean destruidas. Solo ha visto usted el reverso de la medalla. Diga más bien que son las máquinas las que están sacudiendo la nave muy ligeramente, lo suficiente para liberarse de los pocos que se agarran a ella, con el propósito de que las máquinas sean consideradas nocivas para la humanidad. Así, Susan dice que si las máquinas dejaron actuar a estos individuos es porque saben que no son una variable importante, o que es el mejor curso de acción, y que con el tiempo tomarán las decisiones que solucionen de la mejor manera estos conflictos, así como el descontento de este grupo, impidiendo de la manera más eficiente la creación de más grupos similares, el crecimiento de este. La respuesta la tienen solo las máquinas. Esto, que suena a pura ciencia ficción, está relacionado con un concepto muy real que hoy mismo las principales potencias económicas, estamos hablando de Estados Unidos y China, están intentando lograr con la promulgación de los desarrollos en inteligencia artificial. Esta carrera está orientada a llegar a un punto definido por el filósofo de Oxford, Nick Bostrom. Se pretende lograr el desarrollo de una inteligencia artificial con tales capacidades que hoy mismo solo se pueden soñar. Una inteligencia que apenas podríamos entender, pues simplemente nos supera en todo aspecto. Así como nosotros vemos la inteligencia de los simios, esta super-IA nos vería de una manera similar. Esta superinteligencia, de ser usada de manera benévola y regida por algunos principios similares al menos a las 3 leyes de las robóticas propuestas por Isaac Asimov, funcionarían de una manera similar a las llamadas máquinas en este relato. Y por si aún no estás entendiendo todas las implicancias que podría tener esto para el futuro de la humanidad, veamos cómo discutían sobre el tema los personajes de Steven y Susan. ¿Pero está usted diciéndome, Susan, que la sociedad humanitaria tiene razón? ¿Que la humanidad ha perdido su derecho de voto en el futuro? No lo ha tenido jamás. En realidad, siempre estuvo a la voluntad de unas fuerzas económicas y sociológicas que no entendía, de los caprichos del clima y de los azares de la guerra. Ahora las máquinas las entienden y nada puede detenerlas, ya que las máquinas los dominan como dominan la sociedad, poseyendo como poseen las armas más fuertes a su disposición, el absoluto control de nuestra economía. ¡Qué horrible! Quizá habría que decir ¡qué maravilloso! Piense que en todos los tiempos los conflictos han sido evitables. Solo las máquinas, a partir de ahora, son inevitables. Pues Stephen, si tengo razón, significa que la máquina está conduciendo nuestro futuro, no única y simplemente como una respuesta directa a nuestras preguntas directas, sino como una respuesta general a la situación del mundo y a la psicología humana como un todo, y sabe que nos pueden hacer desgraciados y herir nuestro amor propio. La máquina no puede, no debe hacernos desgraciados. Stephen, ¿cómo sabemos qué es lo que consolidará el bien final de la humanidad? No tenemos a nuestra disposición los infinitos factores que la máquina tiene la suya. Quizá, para darle un ejemplo incierto, toda nuestra civilización técnica ha creado más infelicidad y miseria de la que ha suprimido. Quizá la civilización agraria o pastoral, con menos cultura y menos gente, sería mejor. En este caso, las máquinas deben orientarse en esta dirección, preferiblemente sin decírnoslo, ya que nuestros ignorantes prejuicios solo sabemos que aquello a que estamos acostumbrados es bueno, y lucharemos contra todo cambio, y quizá una urbanización completa, una sociedad totalmente desprovista de castas o una completa anarquía sea la respuesta adecuada. No lo sabemos, solo las máquinas lo saben y se encaminan hacia ello, llevándonos consigo. Pero está usted diciéndome, Susan, que la sociedad humanitaria tiene razón, que la humanidad ha perdido su derecho de voto en el futuro. No lo ha tenido jamás en realidad, estuvo siempre a la voluntad de unas fuerzas económicas y sociológicas que no entendía. En fin, el autor plantea una utopía la cual, paradójicamente, resulta un poco inquietante, ya que nuestro destino quedaría a merced de unas máquinas, eso sí,
con intenciones benévolas y mucho más sabias que nosotros, aunque sus soluciones podrían no gustarnos, por lo que solo actuarían diciéndonos lo estrictamente necesario y evitando las cuestiones sensibles para que no nos opongamos a ello. Y sin más que agregar, hemos llegado al final del video. Recordá dejar un me gusta y suscribirte. Yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.